nuestra primera unidad del curso de control de calidad de software se titula Conceptos básicos de calidad y aseguramiento de la calidad del software. Dentro de esto, vamos entonces a comenzar hablando en nuestro primer tema acerca de ciertos conceptos básicos de lo que es la calidad, los cuales ustedes van a ir viendo diferentes definiciones dadas por distintos autores con la finalidad de que traten de construir su propio concepto, su propia definición de lo que significa el término calidad y muy especialmente de lo que implica esto a nivel del desarrollo de software. Vamos a ver entonces un primer concepto. Fíjense que este concepto nos dice que la calidad es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten apreciarlo como mejor, igual o peor entre otros objetos de su especie. Fíjense que aquí lo que se está viendo, la calidad, es como una comparación entre elementos. Y para poder que exista una comparación debe haber un elemento de referencia. Vean que lo podemos ver como ese indicador de niveles que tenemos en el lado derecho. Tenemos un elemento que va a ser nuestro elemento de referencia, que sería aquí en el de color amarillo. Y dependiendo de la o en el verde, dependiendo de cómo lo querramos ubicar, de todas maneras, y dependiendo de las características que tenga cada uno de los elementos que estemos nosotros evaluando, podemos considerarlo como peor o mejor o igual que el que ya estamos estudiando. Ejemplo de esto podrían ser sus calificaciones. Fíjense que se coloca como referencia, vamos a verlo simplemente como aprobado o reprobado, se coloca como referencia una calificación de 11. El alumno que no obtenga esa referencia se considera que está reprobado y aquel que la obtenga se considera que ha pasado el curso. Sucede lo mismo con lo que es la calidad. Se implementan una serie de indicadores, de valores, los cuales se toman como referencia. Y a final de cuentas se intenta de verificar qué tan, eh, qué tan similar es el nivel de los elementos estudiados con esos que hemos seleccionado para que sirvan como referencia. Entonces aquí, básicamente, este concepto implica simplemente la existencia de ese punto de referencia y el consecuente establecimiento de niveles. ¿Entienden este primer concepto? Profesor, buenas tardes, o Buenas perdón, buenas tardes. noches. Eso implica de que los conceptos de control de calidad también está orientado a indicadores. Sí, claro. Siempre tiene que haber algún indicador, algo que nos sirva para poder comparar con los elementos. Este primer concepto no es de control de calidad todavía, es de calidad simplemente. Es un concepto, vean que tienen de dónde proviene. Viene específicamente del diccionario, es decir, cómo se define en el diccionario de la Real Academia Española el término calidad. Vamos a comenzar desde allí, que es el concepto más genérico que podríamos plantear. Y así vamos a ir avanzando hasta que lleguemos a lo que sería el concepto de calidad del software. ¿Estamos claros con esta primera idea? Sí, profesor, sí. Ajá. Vamos a ver, pasamos a un segundo concepto. Vamos a leer el concepto y ustedes me van a decir en esta ocasión qué es lo que implica esta definición, qué es lo que entienden de ella. Dice que la calidad es un conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad para satisfacer necesidades expresadas o implícitas, es decir, explícitas o implícitas. Este concepto viene de la norma ISO 8042 formulada en el año 94.
¿Alguno de ustedes podría decirme qué es lo que entiende de este concepto? ¿Qué es lo que implica este concepto según ustedes realmente? Ya. Profesor, eso significa de que definen, lo está definiendo como algo formal. No, realmente todavía no entra en el criterio formal, pero ¿qué es lo que busca él en este caso? ¿Hacia qué está orientado? Vean que el anterior está orientado hacia una métrica, hacia un establecimiento de niveles. ¿Hacia qué está orientado este otro concepto? Bueno, La satisfacción de la alguna necesidad. satisfacción de alguna exactamente ese era el término. Vean que aquí estamos diciendo que para poder que un producto o un servicio se considere como de calidad, debe ser capaz de satisfacer ciertas necesidades. No importa si estas necesidades son de tipo explícito o implícito. Este todavía es un concepto de las normas ISO del año 94, es decir, no es tan actual, pero sigue siendo bastante válido. Pasamos al siguiente concepto. Aquí tenemos otro concepto bastante más actual, el cual va a definir la calidad como el grado en que un conjunto de características cumple con los requerimientos establecidos. Vean que este concepto, al igual que el anterior, viene de las normas ISO. En este caso, de la norma ISO 9000 del año 2000. Entonces, ¿qué implicaría este concepto? Entonces, ¿hacia qué enfoque de la calidad nos lleva? ¿Cuál es la palabra clave? El cumplimiento de los requisitos, abogado. Requisitos, exactamente. Vean que este concepto está asociando lo que es la calidad con los requerimientos. Vamos a rebobinar un poquito antes de continuar para reforzar la cuestión. El primer concepto vinculaba la calidad con qué. ¿Cuál era la palabra clave? El primer concepto estaba relacionando la calidad con qué elemento. Ajá, con una referencia, con unos niveles. El segundo concepto relacionaba la calidad con qué. Los requisitos. Con una necesidad, el segundo. Con un problema que se estaba presentando. El tercer concepto que estamos viendo ahora relaciona la calidad con los requisitos, con los requerimientos. Entonces vamos a continuar con otros conceptos acerca de calidad. Aquí tenemos otro concepto, el cual nos dice lo siguiente. Calidad significa desarrollar, diseñar, producir y mantener un producto que sea el más económico, el más útil, satisfactorio para el consumidor. Este es un concepto que viene de lo que es la calidad total, proveniente de ciertos criterios de origen japonés. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están referenciados en este cuarto concepto? ¿Cuáles serían las hay tres conceptos allí en esa sola definición? No, productos de calidad para la calidad, no, por favor. Profesor, ¿no es el desarrollo, el diseño y la producción?
Bueno, ahí estamos hablando de un proceso, pero en la Ya. parte más después de eso nos dice que está enfocado principalmente a tres elementos. En primer lugar, que sea el más económico, es decir, en lo que es el costo, minimizar ese costo. En segundo lugar, que sea el más útil, es decir, que nos permita cumplir con los requerimientos que hemos establecido. Y en tercer lugar, que sea satisfactorio para el consumidor, es decir, que permita cubrir sus necesidades. Vean que aquí estamos englobando de manera más completa los tres términos que habíamos ya hablado previamente. Aquí tenemos entonces otro concepto de calidad. Calidad es la aplicación de principios y técnicas estadísticas en todas las fases de la producción, dirigida a la fabricación más económica de un producto o servicio, que es útil en grado máximo y que tiene mercado. Vean que en este caso se está asociando la calidad con lo que es la minimización de los costos y la maximización de los beneficios para un producto que tenga algún tipo de mercado. Porque si el producto no va a ser adquirido, no va a ser utilizado, no vale la pena preocuparse tampoco por su calidad. Eso quiere decir que seguimos hablando de que ese producto es capaz de satisfacer las necesidades de algún cliente. ¿Entienden este otro concepto? Profesor, eso está dirigido básicamente a la dinámica de lo que es la calidad. Uh-huh. Ya vamos, y vayamos a llegar ahí a eso, lo que es la calidad como un término dinámico. Correcto, profesor, gracias. Aquí lo que estamos viendo mayormente son conceptos que nos presentan diferentes enfoques acerca de la calidad, para tratar de que al final ustedes construyan su propio concepto. Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos entonces que nosotros podemos hablar de la calidad desde diferentes puntos de vista. Desde un punto de vista formal, la calidad está vinculada con la relación existente entre el desempeño real del sistema y las expectativas de los clientes. Es decir, esa realidad que estamos nosotros analizando, que estamos nosotros creando, que estamos nosotros definiendo, qué tan capaz es de satisfacer esas necesidades que el cliente nos ha presentado. Tenemos un concepto que viene de la Sociedad Americana de la Calidad, la cual nos indica que la calidad, para poder considerarse que un sistema, que un producto, que un servicio tiene calidad, debe cumplir con dos características fundamentales. En primer lugar, estaría la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes. Eso estaría abarcando estos dos elementos que tenemos aquí. Y en segundo lugar, está haciendo referencia a lo que es la minimización de los defectos o deficiencias en el producto. Fíjense que aquí estamos añadiendo un nuevo elemento. Hasta el momento no nos habíamos preocupado sino de satisfacer a ese cliente. Ahora estamos hablando de la calidad en cuanto a esa característica de correctitud, de buen funcionamiento que debe tener todo sistema.
Fíjense que allí eso nos da pie para entrar en el siguiente concepto, la cual según la norma ISO 9000 ve la calidad como el grado en que el conjunto de características que estamos analizando es capaz de cumplir con los requisitos. Eso estaría relacionado con ambos términos también. De allí podemos entonces nosotros concluir lo siguiente acerca del concepto de calidad. En primer lugar, no es absoluto, es decir, no existe un único concepto para el término calidad. Vean que diferentes autores tienen diferentes enfoques para la misma. Inclusive del lado derecho tenemos un modelo de calidad de vida, el cual presenta elementos totalmente diferentes a todos los que nosotros hemos planteado. En segundo lugar, está sujeto a restricciones. El entorno, el dominio del problema va a limitar el nivel de calidad que pueda tener un bien o un servicio. Por lo tanto, van a existir diferentes restricciones para nuestro nivel de calidad que vamos a tener. En segundo lugar, se trata de compromisos aceptables. ¿Por qué decimos que son compromisos aceptables? Porque deben ser reales. Deben ser alcanzables para el desarrollador en el caso de productos de software. Deben ser posible que sean realizables por el desarrollador y deben también cumplir con las necesidades del cliente. Es decir, debe haber un acuerdo entre ambos componentes. Es multidimensional porque es capaz de abarcar diferentes aspectos. Nosotros podemos hablar desde un punto de vista de la calidad del sistema en cuanto a su desempeño, en cuanto al cumplimiento de requerimientos, en cuanto al costo, en cuanto a todos estos enfoques que nosotros hemos hablado hasta el momento y muchos otros que pueden surgir. Los criterios de calidad no son independientes. Si nosotros estamos analizando la calidad de un sistema que tiene varios componentes, nosotros no podemos establecer diferentes criterios para la evaluación de calidad para los diferentes componentes, sino que debería ser un criterio único para el sistema. Nosotros no podemos decir que la calidad, por ejemplo, del componente A va a estar relacionada con su desempeño, donde el valor, por ejemplo, tendría que ser 5 productos por minuto. Y el proceso B, que tiene el mismo producto, las mismas cuestiones, decimos que no tiene nada que ver con rendimiento, sino que va a tener una métrica totalmente diferente. Las métricas deberían ser comunes para todos los procesos, para todos los elementos vinculados del sistema. Por lo tanto, por eso es que decimos que no son independientes. De allí entraríamos entonces en un concepto dinámico de la calidad. Vean que la calidad decimos que está muy relacionada con lo que es el desarrollo del ser humano, con lo que es los cambios, la evolución de la sociedad. Por lo tanto, podemos decir que es un concepto dinámico, sujeto a diferentes definiciones según la época y el entorno en que se desenvuelve. La calidad de un producto X, por ejemplo, de un par de zapatos hace 100 años, si lo midiéramos con la calidad de hoy, no va a tener los mismos criterios. A lo mejor el zapato que para aquella época era bueno, en esta época lo consideramos como deficiente o viceversa. Por otro lado, vean que nosotros podemos pensar que la calidad no es un estado, no es algo que se mantiene fijo con el tiempo, sino que es un proceso. Es
algo que va cambiando, que va evolucionando de acuerdo a las necesidades y características particulares del entorno. Vean que aquí tenemos tres conceptos o tres puntos de vista dependiendo del momento en que fueron tomados. En primer momento, vean que aquí teníamos para lo que era la calidad, teníamos en base a lo que era la insatisfacción del cliente, donde lo más importante eran las expectativas, en segundo lugar estaban las necesidades y la realidad quedaba limitada bastante. Luego hubo otro enfoque que estaba basado en la satisfacción del cliente, donde como pueden ver aquí se igualó la necesidad con la realidad, se convirtieron en un solo término. Vean que muchas veces las necesidades de alguien pueden ser superiores a lo que realmente se puede lograr. Y después teníamos otro modelo donde varió totalmente lo que es la conformación del esquema de calidad. Vean que ahora se fundamenta mayormente en lo que en realidad está pasando en el sistema, ya no en lo que serían elementos tan subjetivos. Uno de los principales y más famosos autores acerca de lo que es la calidad se llamó William Deming. Este ofrece un concepto en el año 86, el cual dice que la calidad consiste en ofrecer a bajo costo productos y servicios que satisfagan a los clientes. Implica un compromiso con la innovación y la mejora continua. Vean que estamos allí añadiendo dos nuevos términos. Estamos añadiendo una vinculación de la calidad con la innovación y con la mejora continua de los procesos, ampliando aún más el concepto. Tenemos otro concepto por aquí, que sería el de Philip Crosby, del año 95. Este era un ingeniero que ve la calidad como el cumplimiento de normas y requerimientos precisos, tomando como lema la idea de que hay que hacer las cosas bien a la primera vez, consiguiendo en lo posible cero defecto. Esto se parece mucho a la forma, al enfoque japonés de la calidad total. Con estas definiciones podemos entonces nosotros concluir que la calidad no es algo absoluto ni estático. No es algo absoluto ni estático, sino que es un término multidimensional y evolutivo, sujeto a restricciones del entorno, de los recursos, de las características que puedan estar en ese momento imperando y ligada a compromisos aceptables. Aquí tenemos, esta era la idea de, este dibujo tiene que ir antes, pero bueno, esta era la idea de este señor Philip Crosby. Él dice que es menos costoso prevenir que reparar. Eso en poquitas palabras. Bueno, entonces, todo esto que hemos hablado nos dice o nos lleva a pensar en lo que es la calidad. Cuando estamos evaluando la calidad de un producto, debemos hacer siempre una comparación entre dos factores. Por un lado están los requisitos establecidos y por otro está el producto desarrollado. ¿Qué sucede aquí? Cuando hablamos de estos requisitos establecidos, estamos haciendo referencia a una métrica, a un punto de referencia. Cuando hablamos del producto desarrollado,
estamos refiriéndonos entonces a lo que sería una medición, un valor real tomado del sistema. ¿Para qué? Todo esto se hace para ver si es capaz de cumplir con las características establecidas dentro de un rango de tolerancia aceptable. Esto, ya, adelanto un poquito aquí. Esto hace necesario entonces definir esos tres pequeños conceptos que ya ustedes conocen del curso anterior de comprobación de software. Pero es buena idea en este momento revisarlo. Vamos a ver, Romero, que tiene el micrófono encendido. ¿Qué será una métrica? Bueno, Romero dejó el micrófono encendido y se fue. Alberca, ¿qué será para usted una métrica? Sí, profesor. Ajá, Romero, dígame usted, ¿qué es una métrica? Son requisitos preestablecidos. Es un valor preestablecido que nos sirve como referencia para el control del sistema. Muy bien. Ahora sí, Y señor Alberca. medición sería producto desarrollado. Señor Alberca, ¿para usted qué sería una medición? Requisitos preestablecidos, desarrollado el producto. No, esa es la métrica. Producto desarrollado. Ajá, es el valor obtenido directamente del sistema. Es decir, el valor real del producto desarrollado. Eso es lo que nosotros medimos. ¿Y qué es la tolerancia? Entonces, vamos a saltarme a la señorita Canales porque acaba de intervenir el señor Capuñay. ¿A qué se refiere el término tolerancia? Si no tiene audio, señor Capuñay, puede también escribir, no hay problema. Pero no habla el señor Capuñay, no está. El señor Julca. Tampoco el señor Julca. El señor Medina estará por allí. Bueno. ¿Algún voluntario? Se quedaron mudos los voluntarios hoy. Ah, diga, señor Se Rojas. puede, se puede definir como, como la capacidad de acceder a, de tolerar una información, No, pero de no me. acceder a una información. Ajá. Recuerden eso, no me gusta que me definan una palabra con ella misma. Es como que yo les pregunté a ustedes, ¿quién es José? Y usted me diga, ah, José, José. Entonces, no, la tolerancia es la variación permitida en cuanto a los valores que estamos estudiando. Vean que tenemos, repito, tenemos una métrica que es un valor de referencia, el cual nos va a permitir, nos va a servir para compararlo con un conjunto de mediciones que serían valores reales, valores tomados directamente del sistema. Pero como habitualmente es sumamente complejo lograr que el sistema tenga exactamente ese valor establecido para la métrica, esto resulta casi siempre muy poco probable, bien sea por cambios en las condiciones ambientales, cambios en el entorno, cualquier tipo de fluctuación que pueda afectar al sistema, nos haría que ese valor de la medición, ese valor real, se alejara aunque sea un poco de la métrica. Y como si el valor no es exacto con la métrica, no puede ser aceptado para ese sistema sin tolerancia, entonces nosotros tendríamos que en la gran mayoría de los casos
el sistema no se consideraría que está trabajando adecuadamente. Para evitar estos problemas, se introduce un término intermedio que sería la tolerancia, la cual crea un rango de valores entre un mínimo y un máximo permitido, haciendo más factible que el sistema pueda alcanzar esos valores esperados, esos resultados válidos. ¿Entienden bien los tres conceptos? Bueno, si ya están claros los conceptos, vamos a continuar. Vamos a ver aquí, me quedé por Medina. ¿El señor Medina tendrá audio? Bueno, entonces el señor Obando, ¿quién abrió? Ajá. El señor Obando entonces, porque hay poquita gente, entonces hay que... Profesor. Sea tan amable y lea ese resumen de los tres, o esa relación entre los tres conceptos. Ya, profesor. Una métrica indica la manera en que el proceso de control de calidad evaluará el sistema en base a los valores medidos dentro de los rangos de tolerancia establecidos a fin de tomar decisiones asertivas. Entonces fíjense que ahí están los tres conceptos. Tenemos la métrica como, vamos a cambiar que todo está en negro, a ponerle rojo. La métrica como valor de referencia, valor de control. Tenemos lo que es la medición como evaluación del sistema. Y tenemos lo que es la tolerancia como un rango establecido, un rango permisible. Y todo esto a final de cuentas, ¿con qué propósito? Simplemente con el propósito de permitir que se puedan tomar decisiones asertivas. Entonces vamos a continuar. Luego de esto, lo siguiente que podríamos nosotros hacer referencia es a lo que es los orígenes de la calidad. Nosotros realmente podemos decir que siempre ha existido esa necesidad de asegurar que los productos sean lo mejor posible, sea el tipo de producto que sea. Vean que los cazadores primitivos buscaban las mejores armas para poder así atrapar más fácilmente a su presa y recibir menos daño. Los constructores de la época de los egipcios de las pirámides buscaban los mejores materiales, los de mayor calidad, para poder obtener así construcciones de mayor nivel de durabilidad y de mejor presentación. Entonces, como ustedes saben, si nuestros insumos, si nuestra materia prima es de mayor calidad y los procesos son adecuados, nosotros vamos a obtener lo que serían productos también de mayor calidad. Entonces, todo esto está relacionado entonces con lo que estamos nosotros explicando. Siempre ha habido la necesidad de buscar la mayor calidad posible en todo lo que hagamos. Y siempre la habrá. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del término calidad en sí, tenemos que hablar por lo menos de tres tipos básicos. Tenemos por una parte lo que es la calidad realizada. Esta calidad realizada
es el nivel de adecuación que se ha conseguido en el producto, en el servicio, en lo que estamos tratando nosotros de evaluar. Entonces, esta es la calidad, digámoslo así, real. Por otro lado, tiene que estar pendiente con este tipo de conceptos. Ustedes saben que me gustan estos conceptos para ponerlo como emparejamiento. Tenemos la calidad programada o especificada. Esta sería la que se pretende obtener, es decir, la que nos sirve como valor de referencia. Y en tercer lugar tenemos la calidad necesaria o requerida, que es aquella que está solicitando el cliente, es decir, está relacionada con lo que son los requisitos, los requerimientos. Lo ideal sería que estos tres valores coincidieran en un valor máximo. Es decir, si mi cliente necesita una calidad de, vamos a darle un valor de 100, lo ideal sería que tanto la calidad programada como la realizada tuvieran todas alcanzar ese mismo valor, aunque en la práctica esto no siempre es posible. De allí tendríamos entonces nosotros lo que es la calidad percibida, que vendría a ser la intersección. El producto vendría a ser el valor medio de lo que es la calidad requerida y la realizada, es decir, entre la real y la que necesita el cliente. Y esta es la que realmente ese cliente va a evaluar. Toda la calidad que se realiza pero que no se necesita es un gasto inútil en tiempo y dinero. Fíjense que si estamos construyendo un servicio donde el cliente necesita un producto que tenga 10 funciones y nosotros construimos un producto con 100 funciones, a final de cuentas ese cliente va a utilizar nada más esas 10 que él estaba necesitando. Por lo tanto, según el concepto, va a haber un desperdicio inútil de tiempo, de dinero y de esfuerzo por haber sobrepasado el nivel de calidad exigido por el cliente. Claro está, lo ideal es siempre estar un poquito por encima, porque sabemos que los sistemas, las necesidades van evolucionando, van avanzando en el tiempo, pero tampoco es alargar demasiado el periodo necesario, los costos, etcétera, para la construcción de un producto sin obtener el beneficio correspondiente, ya que el cliente va a pagar por lo que necesita, no por lo que realmente hayamos realizado. Entonces hay que buscar un equilibrio entre esos dos elementos para lograr que la calidad percibida a final de cuentas sea la más adecuada para nuestros intereses, para nuestros propósitos. Ahora bien, una vez que hemos hablado de la calidad en términos generales, podemos hacer referencia entonces a lo que sería la calidad en términos de software. En este caso, estaríamos hablando que es el grado en que un sistema o componente o proceso cumple con los requerimientos. Vean que nuevamente aparece este término. Especificados, las necesidades, las expectativas del usuario. Es decir, estamos diciendo que la calidad a nivel de software está directamente relacionada con lo que son los requerimientos, el cumplimiento de los requerimientos. Este concepto viene de la IEE, del glosario de términos
del Instituto Internacional de Componentes de Equipos Electrónicos, vamos a ver la traducción de eso, que es el que está relacionado mayormente con lo que es la parte de computación junto con lo que son las normas ISO. Vean que aquí hasta el momento hemos planteado la calidad desde muchos puntos de vista. Para nosotros la calidad va a ser entonces, va a estar constituida por lo que es el grado de satisfacción del cliente. ¿Cómo se verifica esto? A través del cumplimiento de requisitos. Fíjense que la idea aquí es unir lo que es la eficacia, que es el cumplimiento de requerimientos, con la eficiencia, que vendría a ser el aprovechamiento de los recursos. El aprovechamiento óptimo de los recursos, los cuales, si unimos ambos criterios, vamos a final de cuentas entrar dentro de lo que es el término efectividad, que vendría a ser cumplir los requerimientos con el mejor aprovechamiento de los recursos, es decir, sin desperdicio. Entonces, eso está directamente vinculado con lo que es la calidad. Fíjense que resumiendo esa idea, decimos que la obtención de un software de calidad implica la utilización de metodologías, procedimientos estándares para lo que es el análisis, el diseño, la programación y la prueba de dicho software, el cual permita unificar las filosofías de trabajo para de esta manera lograr una mayor confiabilidad, mantenibilidad y facilidad de pruebas, lo cual va a terminar elevando lo que es la productividad del sistema, tanto para lo que es el desarrollo como para lo que es el control de la calidad del software. ¿Entienden este gráfico que está aquí? Que aquí sale más de una pregunta del examen de ese cuadro. ¿Entienden esa idea que tienen allí? Profesor, ¿podría repetir lo último, por Repito, favor? repito, Lo cuando último. estamos hablando en términos de calidad de software, decimos que para poder tener un software de calidad, ¿verdad? Necesitamos aplicar diversas metodologías o procedimientos estandarizados, tanto para lo que es el análisis, el diseño, la programación y las pruebas del sistema. ¿Esto qué es lo que busca? Busca unificar los criterios de trabajo. Vean que cuando nosotros unificamos los criterios de trabajo, ¿qué logramos? Logramos aumentar la confiabilidad, logramos aumentar lo que es mejorar lo que es la mantenibilidad del sistema, logramos facilitar el proceso de pruebas y mejoramos la productividad general del sistema. Todo esto gracias a ¿qué? A que logramos una mayor compatibilidad, una mayor integración de sus elementos. Dígame si hay alguna duda.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, profesor. Está conceptuado la idea, profesor. Bueno, vean que ya digamos que este tema no tiene no se van a sacar muchas preguntas para el examen porque estamos repitiendo porciones del mismo concepto, por decirlo de alguna manera. Vean que primero dimos un concepto de calidad relacionado con un punto de referencia, luego lo hablamos en torno a requerimientos, a necesidades, etcétera, y ya hemos ido juntando todos esos conceptos para hacer una sola explicación principal, que sería la de la calidad del software. Fíjense que si nosotros queremos que nuestro software se considere como de calidad, debemos nosotros procurar cumplir con ciertos criterios, con ciertas características. Debemos lograr un análisis, digamos que un análisis correcto, un análisis adecuado de lo que es la información, lo que es el problema que queremos resolver. Debemos mantener un proceso de aprendizaje continuo. No debemos limitarnos a quedarnos con lo que sabemos hoy, con lo que nos dieron en la universidad. Debemos procurar avanzar y buscar más. Debemos utilizar metodologías en este punto, preferiblemente de tipo ágiles. Porque recuerden que vivimos en una sociedad ágil, en una sociedad cambiante, evolutiva. Debemos realizar pruebas, tal como decíamos al principio del curso de comprobación de software el ciclo pasado. El aseguramiento de la calidad implica forzosamente que los diversos componentes del sistema sean probados de manera exhaustiva. Debemos nosotros utilizar lo que es la refactorización. Esta refactorización lo que implica es, digamos que esa metodología, ese ideal que hay actualmente de trabajo de reutilización de lo que es el código, reutilización de las funciones preexistentes, para con ello procurar reducir los errores y hacer un código más eficiente. Debemos tener un código limpio, sin tantas líneas muertas, sin tantos baches, como lo quieran llamar, sin tanta complejidad. La solución más óptima muchas veces termina siendo también la más simple. Y todo esto unido es lo que nos va a permitir la creación de un software de calidad. Fíjense que la calidad del software no depende de un proceso de manufactura. No es como la fabricación de cualquier tipo de producto tangible, sino que es un proceso de diseño en el cual las actividades del individuo son importantes. Para algunas clases de productos, como como los productos de software, el proceso utilizado es pero para algunos productos que normales, generales, el proceso utilizado es el que determina su calidad. Sin embargo, para aplicaciones innovadoras, especialmente, la capacidad de las personas que se encargan de su desarrollo es más importante que el proceso utilizado en sí. Recuerden que el proceso de desarrollo de software, como ya lo habíamos hablado en cursos anteriores, es sumamente subjetivo. Está marcado profundamente por lo que es la experiencia, por lo que es las opiniones, los criterios de sus participantes. Por eso es que dos empresas dedicadas al mismo rubro, inclusive a atender a los mismos clientes, no necesariamente van a tener los mismos criterios y van a requerir soluciones únicas, particulares para cada una de ellas. Vamos a hacer un breve descanso antes de continuar con el resto del material. Estírense un poquito, tómense un poquito de café
que ya regresamos después de este corte comercial.